Buenos días chicos, entonces como les prometí voy a hacer una explicación rápida de lo que se hace a mano parte por parte. Escogí una red que es bien chiquita porque los cálculos como ustedes ya han podido ver son bastantes. Entonces escogí una red que tiene una capa oculta, una entrada y una salida. ¿Ok? Dentro de mi red, la capa oculta va, bueno, yo le he puesto que tenga como función de activación una sigmoidea y también en la capa final también yo le he puesto una activación de sigmoidea, ¿ok? Dentro de mi entrada tengo dos datos, el 0.05 y el 0.10 y mi Y real, mi salida que yo tengo para la parte de entrenamiento es 0.01 y 0.99, ¿ok? Entonces, bueno, creo que le vamos a sacar a esta red, le vamos a sacar un print para que la tengamos a la mano, ¿ok? Y la tengamos ahí para hacer nuestras explicaciones. Entonces, automáticamente un print. Y esta va a ser nuestra red que la vamos a tener por aquí. Bueno, está por aquí. Ok, entonces inicialmente nosotros ya dijimos que teníamos que dar valores aleatorios para las inicializaciones. Entonces, imaginemos que estos pesos, el W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 y W8, y los dos vallas, los dos sesgos han sido inicializados aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, el primer paso, como les comentaba, es ir hacia adelante. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra red. Vamos a ir multiplicando hacia adelante. Por ejemplo, para la entrada del H1 va a ser el W1 por la entrada del I1 más el W2 por la entrada del I2 más este bias que va a ser multiplicado por 1. Cuando multiplicamos todo y lo sumamos, entonces la entrada hacia esta neurona va a ser de 0.3775. ¿Ok? Ahora nos toca aplicar la función de activación dentro de este neuronio, dentro de la neurona, perdón, para ver nuestra activación. Entonces, y eso va a darnos la salida de este H1. Como hemos escogido una sigmoidea, entonces va a ser 1 entre 1 más C a la menos H1, donde H1 va a ser la entrada. ¿Ok? Entonces, eso sí es que lo calculamos, va a ser 0.59, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos ese valor con la función de activación aplicada, 0.59. Lo mismo vamos a hacerlo para el H2. Vamos aquí a tener el W3 por el I1, el W4 por el I2, más el bias 1 por 1. Y sumamos todo eso y nos va a dar 0.5968. Si es que me he equivocado en algún cálculo, por favor no lo consideren. Fue un error de multiplicación y sumas. Bueno, entonces ya tenemos los dos valores, el de la salida de H1 y el de la salida de H2. Ahora lo que nos toca es calcular la entrada para el O1 y la entrada para el O2. De la misma forma que el paso anterior, vamos a multiplicar el peso por lo que sale de por aquí, el peso por lo que sale de por aquí. Entonces va a ser W5 por la salida de H1 y W6 por la salida de H2 más un bias que está por aquí.
Hacemos todos esos cálculos y nos da 1.10 bla bla bla. ¿Ok? Y luego tenemos que aplicar la función de activación que hay dentro de este O1, que es una sigmoidea. De la misma forma va a ser 1 entre 1 más E a la menos entrada de O1. Entonces, lo que entra por aquí, vamos a colocárselo aquí con el signo de menos y nos da 0.75136507. Y lo mismo hacemos para el O2 y nos va a dar 0.772. O sea que las salidas de O1 y de O2 van a ser estos dos valores. Entonces, ahora, como ya tenemos las salidas del O1 y del O2, tenemos que calcular el error. Vamos a calcular el error comparando con la salida real, con lo que esperamos. Entonces yo estoy aquí usando un error basiquito para que los cálculos no sean tantos. El error, entonces en mi caso va a ser un error cuadrático, va a ser la sumatoria de un medio de lo real menos la salida al cuadrado, y ese va a ser el error total. Entonces el error para 0,1 va a ser un medio por lo real menos la salida, que el real es 0.01 menos la salida que nos dio 0.75 bla bla bla, y todo eso al cuadrado y nos va a dar 0.2748. Ese es el error para 0,1. Ahora calculamos para 0,2 y nos va a dar 0.02356. Y el error total va a ser la suma de estos dos, ya que estamos con una sumatoria. Entonces el total va a ser la suma de estos dos, que nos va a dar 0.29. Hasta este paso nosotros hemos hecho la propagación hacia adelante, hemos hecho un forward y hemos calculado el error. Ahora viene la parte más interesante y más divertida, que es la de irnos hacia atrás con backpropagation a través de la gradiente descendiente, que eran nuestras derivadas. ¿Ok? Entonces, vamos para la parte de backpropagation. El primero que vamos a actualizar va a ser este W5. Queremos ver cómo un cambio en W5, como un cambiecito dentro de este W5 afecta a nuestro error. ¿Ok? ¿Cómo es que se define eso matemáticamente? Se va a definir como la derivada del error total, del error, en relación al W5. Entonces vamos a analizar de esa forma cómo un pequeño cambio dentro del W5 va a afectar al error total. ¿Ok? Como les comentaba dentro de clase, lo que se usa es la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, el error total que fue calculado por aquí en base de nuestro W5 va a ser igual ¿a qué? Al error total en base de la salida que está por aquí. La salida está en relación de la entrada de O1, de lo que entra de esta multiplicación, y la entrada de O1 vamos a calcularla en relación de nuestro W5. Recuerden que la entrada de O1 es calculada por la multiplicación de W5 por la salida de H1 y de W6 por la salida de H2. Entonces esa va a ser nuestra forma de calcular por la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Matemáticamente vamos a ir calculando cada una de estas partecitas. Dentro del Keras, esto es hecho automáticamente. Bendito Keras. Entonces vamos a ir pasando primero por la derivada del error total sobre
la salida de O1. Si es que nos acordamos, el error total es este de por aquí. Es un medio por lo real de 0,1 menos la salida de 0,1 al cuadrado más un medio de lo real de O2 menos la salida de O2 al cuadrado. Esa es la función para calcular el error total. Entonces nos toca derivar esta función, por la salida de O1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hace esa función? Volvemos a la secundaria y tenemos que derivar en base a la salida de O1. Bajamos este exponente como un multiplicando y le disminuimos 1 multiplicado por menos 1 y esto de por aquí va a darnos 0. Esto va a darnos 0 porque no está en función de nuestra salida de O1. Entonces esta parte de aquí, este sumando, va a hacerse 0. ¿Ok? Entonces, si es que calculamos, hacemos nuestros cálculos, va a ser menos lo real menos la salida de O1. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos esos valores, lo real es 0.01 y ya tenemos que la salida de O1 era 0.75, hacemos ese cálculo y nos da 0.74136507. Entonces, ya tenemos el primer multiplicando. Ahora pasamos a hacer nuestro cálculo de la salida de 0,1, de la derivada de la salida de 0,1 en base a la entrada de 0,1. Si es que nos acordamos, la salida de 0,1 está en base de la función sigmoidea, 1 entre 1 más e a la menos entrada de 0,1. ¿Cómo es que se deriva esta función en base al exponente que hay en e? Va a ser esa derivada igual a la salida de 0,1 por 1 menos la salida de 0,1. Entonces, ese va a ser nuestro resultado de la derivada y nos da 0.75136507 multiplicado por 1 menos bla bla bla. Y el resultado nos da 0.186815602. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos la segunda parte, que era la de la derivada de la salida de 0,1 sobre la en base o en relación a la entrada de 0,1. Y finalmente nos toca calcular la derivada de la entrada 0,1 en relación de W5. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a hacer ese cálculo, vamos a calcular. Si es que nos acordamos, la entrada 0,1 está dado por ¿qué? Por W5 por la salida de H1 más W6 por la salida de H2 más un bias. Aquí está nuestro bias por 1. Y si es que derivamos, nos va a dar esto 0 y esta parte bajamos el coeficiente y restamos aquí arriba cómo se hace una derivada y nos da como resultado que esta derivada es igual a la salida de H1, que ya la tenemos, que es 0.5932. Entonces, ahora que ya tenemos todas estas partes, vamos a multiplicarlas. Las multiplicamos para obtener nuestra derivada del error total en relación al W5. Y nos va a dar ese 0.08. Ya hemos ido hasta aquí. Hacemos también, bueno, ahora que ya tenemos eso, nosotros vamos a poder actualizar nuestro peso W5. Establezcamos una tasa de aprendizaje de 0.5, un learning rate de 0.5. Entonces, como dijimos dentro de clase, nuestra actualización simple va a estar dada por el W5 anterior menos la tasa de aprendizaje por esta derivada.
¿ok? La derivada del error total en relación al W5. Y eso lo que nos va a dar es 0.4, que es el valor actual, menos 0.5, que es la tasa de aprendizaje por todo lo que calculamos. Y eso ya nos va a dar 0.35891648. Y eso mismo vamos a hacer para el W6, para el W7 y para el W8. O sea que hacemos todos nuestros cálculos para esto. Y con esto hemos calculado nuestros pesos de la segunda capa, de la segunda capa. Ahora es tiempo de calcular los pesos de la primera capa. De la misma forma, tenemos que calcular para el W1 la derivada del error total en base de este W1. Por la regla de la cadena, esto va a estar dado que nuestro error total va a estar dado, va a ser la derivada de la salida de H1 por la salida de H1 en relación a la entrada de H1 por la entrada de H1 en relación a este W1, por la regla de la cadena. Entonces vamos a ir calculando parte por parte. Nuestro error total va a ser la derivada del error total en base de la salida de H1 va a ser igual a la derivada de el error de O1 en base a la salida de H1 en relación a la salida de H1 más la derivada del error de O2 en base a la salida de H1. Entonces vamos a calcular primero sumando. Esta derivada del error de O1 en base a la salida de H1 va a ser igual a la derivada de E de O1 en base de la entrada de O1 multiplicado por la derivada de la entrada de O1 en base de la salida de H1. ¿Ok? Y si es que calculamos, si es que hacemos nuestros cálculos, eso ya lo tenemos. Entonces vamos a multiplicar y nos va a dar 0.1384, bla, bla, bla. Entonces, ahora nos toca hacer nuestro cálculo de la derivada de la entrada de O1 en base a la salida de H1. Que es esta parte de por aquí, nuestro segundo multiplicando. Eso es igual a W5, ya que esa es la función. Si es que lo derivamos en W5, nos va a dar, si es que lo derivamos en la salida de H1, eso se va a hacer 0, eso se va a hacer 0 y eso va a quedar como W5, entonces va a ser igual a 0.4. Ya tenemos los dos multiplicandos, entonces vamos a juntarlos todos. La derivada del error en O1 en relación a la salida de H1 va a ser igual a la derivada del error de O1 en base a la entrada de O1 multiplicado por la derivada de la entrada de O1 en relación a la salida de H1. Multiplicando eso ya nos va a dar 0.5539. Y lo mismo vamos a hacer para nuestro para la derivada del error en O de 2 en base a la salida de H1 y eso nos da menos 0.019 bla bla bla. Entonces ahora ya tenemos todo para calcular nuestra derivada del error total en base a la salida de H1 y eso nos da 0.036. Ahora, para cada peso nosotros lo que vamos a tener que hacer es calcular la derivada de la salida de H1, que si nos acordamos es la función de activación. ¿Cómo es que se calcula esa derivada? Simplemente va a ser la salida de H1 multiplicado por 1 menos la salida de H1 y eso nos va a dar 0.24. ¿Ok? Entonces, ahora
tenemos que calcular la derivada parcial de la entrada de H1 con respecto a W1, que es esta última partecita que nos queda por aquí. Esta última partecita para calcular todo esto. Entonces, ok, estamos aquí. Esta es la función para calcular la entrada de H1. Si es que derivamos en W1, lo que nos va a dar es esta parte va a ser 0, esta parte va a ser 0 y esta parte ya se vuelve I1, que va a ser 0.05. Ahora ya tenemos todos los multiplicandos y multiplicamos y nos va a dar 0.0004. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos actualizar nuestro W1. El W1 va a ser igual al W1 anterior, que era 0.15, menos el earning rate, que lo hemos establecido en 0.5, por esta derivada del error total en relación de este W1. Y nos da 0.15 menos 0.5 por 0.0043, bla, 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 y lo cual nos da como resultado el 0.1497. ¿Okay? Esto mismo hay que repetirlo para el W2, para el W3 y para el W4. Con esto hemos actualizado todos los pesos desde la parte de atrás, desde la última parte hacia el input. Ya tenemos el W1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actualizados. Ahora, con esto hemos completado una iteración. Ahora lo que nos queda es hacer otra vez un forward hacia adelante. Vamos a hacer una propagación hacia adelante. ¿Cómo es que se hace eso? Otra vez multiplicando nuestras salidas de las neuronas con los pesos que ya fueron actualizados. Entonces va a ser, en este caso, I1 por W1 más I2 por W2 más el bias 1 por 1. Y eso va a ser la entrada del H1 y la salida del H1 va a ser la función sigmoidea de ese resultado y así hacia adelante. Y otra vez calculamos nuestro error. El error que dentro de este ejemplo yo lo he asumido como un error cuadrático simple. Y si es que hacemos esos cálculos, nuestro error ahora está en 0.2910. O sea que nuestro error ha mejorado, ya que antes era 0.2983. ¿Ok? Y si es que hacemos más iteraciones, este error va a tender a hacer una disminución. ¿Ok? Entonces, bueno, hace mucho tiempo que no escribía tanto. Cuídense mucho y ya nos vemos en la siguiente clase.